Bienvenidos a esta videoclase en la que vamos a hablar sobre el uso ético de la información. Los contenidos que vamos a tratar en un primer bloque son la definición de ética y plagio. En un segundo bloque hablaremos sobre los derechos de autor recogidos en la Ley de Propiedad Intelectual y las copyleft. Y por último, cómo reconocer y evitar el plagio citando las fuentes. Para introducir el tema diremos que el uso cotidiano de Internet facilita el acceso a la información, así como acciones tan fáciles como el copio y pego. Esto da una sensación errónea de que todo es accesible sin aparentes trabas. Por eso vamos a comenzar con las definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua sobre ética y plagio. Según la RAE, entendemos por ética el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Y plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Según la Ley de Propiedad Intelectual, el autor tiene unos derechos que aparecen recogidos en dicha ley y que, por un lado, pueden ser morales, como el reconocimiento de autoría, y por otro lado están los derechos de explotación que tienen un carácter más económico. Ahora bien, la ley pone una serie de límites a estos derechos. ¿Cuáles son? Pues el de citas y reseñas con fines educativos o de investigación. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos utilizar fragmentos de una obra para usarlos en nuestras clases o en nuestra investigación. Eso sí, siempre tenemos que citar e indicar la fuente de donde hemos extraído esa información. ¿Qué documentos contempla la Ley de Propiedad Intelectual o que se encuentran bajo el amparo de estos derechos? Pues libros, folletos epistolarios, programas de ordenador, bases de datos, fotografías, mapas audiovisuales, etcétera. Como ya hemos comentado, anteriormente hemos hablado de copyleft. Esto es otro tipo de gestión de derechos de autor. Es al margen de la propiedad la Ley de Propiedad Intelectual, existen otras opciones de gestión de derechos conocidas como el copyleft. Las más comunes o reconocidas son la Creative Commons, Color Juris y GPL. Las Creative Commons lo que hace es que el autor da más libertad sobre su obra, aunque pone condiciones. Color Juris es más de uso, más que una licencia. Y por último, el GNU lo que es una licencia para proteger, entre otros, el código fuente de programas de ordenador. Ahora vamos a pasar al bloque de qué es el plagio y cómo evitarlo. ¿Qué es el plagio? Yo creo que todos hemos oído hablar de plagio y que numerosos autores, y además reconocidos, se han visto involucrados en acusaciones de plagio, incluso han dirimido sus diferencias en los tribunales. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues no haciendo esto, es decir, presentar un texto o imagen como si fuera nuestro, copiar y pegar información sin indicar la fuente, parafrasear un texto cambiando la forma de expresión. Esto quiere decir que yo cojo una idea de un autor, le cambio la forma de expresión, le cambio las palabras y no indico que esa idea no es mía, sino que es de otro. Otro muy importante, que esto también suele suceder, es comprar o conseguir un trabajo de otra persona y presentarlo como propio. Yo creo que esta imagen que aparece en esta diapositiva engloba claramente lo que es el plagio. Por un lado, copiar y pegar, por otro lado, no citar las fuentes y por otro lado, usar las ideas de otros sin indicar que no son nuestras. Aquí, como veis, en esta foto hay una leyenda que pone el autor es desconocido y está bajo licencia Creative Commons, que hemos comentado antes. El BY significa que hay que reconocer al autor, que puedo compartir la obra, pero que no puedo obtener beneficio de ella, es decir, de su uso. Como ya hemos hablado de lo que es el plagio,
¿Cómo vamos a evitarlo? Pues muy fácil, siempre y cuando reconozcamos la fuente que hemos utilizado. Es decir, si citamos la fuente de donde hemos obtenido la información, si nosotros hacemos una cita textual, siempre tenemos que entrecomillar. Y por supuesto, de cada cita que hagamos en un texto, tenemos que sacar la referencia para la bibliografía utilizada. Aquí tenéis un ejemplo de cita y a continuación se ve, yo creo, más claramente en este ejemplo cómo nosotros utilizamos una información, pero proporcionamos la fuente de donde la sacamos. Entonces, una cita podría ser, según afirma Jover Zamora, 1999, la ausencia, es decir, yo pongo entre comillas porque es una cita textual. Y a continuación pongo el número de página, que es de donde he extraído esta cita. Por supuesto, esta cita no puede ir sola, tiene que ir acompañada de su referencia bibliográfica, que esto es lo que pondremos al final de nuestro trabajo como bibliografía utilizada. Por último, ya sobre el plagio, quería comentar que existen en el mercado una serie de programas informáticos que facilitan la comparación de textos y que, por supuesto, dicen el grado de similitud entre uno y otro. Esto facilita la tarea del profesor para detectar el plagio, pero también ayuda al investigador a conocer la calidad de su trabajo. Aquí hay numerosos programas que detectan el plagio, Plagiarisma, Plagies y Turnitin. Turnitin es el programa que tenemos en la UNED. Ya para terminar y concluir todos los conceptos que hemos visto en este vídeo, diremos que haremos un uso ético y responsable de la información siempre y cuando evitemos el plagio. Esto lo haremos citando las fuentes. ¿Qué proporciona esto a nuestro trabajo? Pues por supuesto que le da prestigio. Además, cumpliremos con la honestidad académica. Ya para terminar, decir que tenemos que entrecomillar, tenemos que tomar notas, citar y reconocer las fuentes y, por supuesto, referenciar la bibliografía utilizada, es decir, las citas que hemos hecho en nuestro trabajo. Muchas gracias por vuestra atención. Y si queréis consultar o ampliar esta información, podéis consultar la guía de la biblioteca sobre propiedad intelectual. Un saludo.